son también niños, ¿no? Niños que tienen enfermedades oncológicas, niños que tienen problemas de congénitos, una trisomía 18, o niños que tienen problemas respiratorios, una fibrosis quística, por ejemplo, que depende del ventilador. Entonces, nacen con una patología congénita que requieren soporte de vida, ¿no? Básicamente soporte ventilatorio. Entonces, son pacientes que, bueno, están en fase final de vida, algunos más cerca, otros más lejos, y bueno, que pues, tienen alto riesgo de complicarse y morir, ¿no? Entonces, esos son los que tenemos que reconocer quiénes son. Entonces, vamos con la definición. Cuidados paliativos ya se reconoce desde 2002 por la Organización Mundial de la Salud, que es un enfoque que mejora la calidad de vida, ¿no? O sea, el paciente que está al final de vida hay que dar la atención, digamos, el soporte necesario para que pueda vivir los últimos días de su vida de la forma más apacible y tranquila, sin dolor, sin síntomas. Y eso también, obviamente, ayuda a los familiares, ¿no? Que están enfrentando este problema de una enfermedad crónica potencialmente mortal. Y evitar el sufrimiento mediante una identificación temprana, una evaluación adecuada y aplicando un tratamiento para el dolor y los otros síntomas. No solamente síntomas somáticos, sino como Carlos bien lo dice, síntomas psicosociales, espirituales, ¿no? Eh, que hay que tratar. Y esto, digamos, esta necesidad del manejo paliativo de pacientes en fin de vida, va aumentando en los años, ¿no? Como ustedes saben, hay cada vez una mayor población de pacientes ancianos, ¿no? Y esto va en aumento. Por nuestro medio, se estima de que para los 2030 va a ser 14% de pacientes van a ser paliativos, ¿no? Los adultos mayores, y para el 2050 van a ser 21%, ¿no? Está aumentando como consecuencia de la creciente carga de enfermedades en pacientes mayores. Y la pirámide de la población ha ido cambiando, miren, era así en los 50, 70, 90, y miren cómo va a cambiar a 2050, ¿no? Y la gran proporción de pacientes mayores. Estamos por acá ahora. La esperanza de vida la ha ido aumentando también debido obviamente a las vacunas, a un mejor manejo del paciente que tiene una patología infecciosa, el uso de antibióticos tempranamente, manejo de sepsis temprana, manejo cardiovascular, cada vez hay más herramientas para el manejo de los pacientes. En los pacientes oncológicos hay nuevas drogas, nuevas terapias. Entonces, obviamente la gente ya no se muere como antes, vive más. Entonces, esta expectativa de vida ha aumentado a actualmente los 74 años en promedio, ¿no? Hay poblaciones que viven hasta 80, 85 años en promedio, ¿no? Entonces, ha aumentado la, el pacientes mayores. El modelo de atención que teníamos nosotros en salud era un modelo dicotómico, ¿no? O sea, se da un tratamiento médico a una enfermedad, ¿no? Si era infecciosa, obviamente se controlaba ahí, pero si era, por ejemplo, una enfermedad inmunológica, un reumatoide, un lupus, una enfermedad prolongada, un EPOC, una insuficiencia cardíaca congestiva, ¿no? Entonces, se usa terapia para prolongar la vida y mantener al paciente estable, obviamente. Y cuando el paciente ya estaba en una fase final, cuando él no respondía a ningún tratamiento, pues iba a la emergencia o estaba cuidado intensivo para final de vida. Entonces era así, o sea, el manejo era prolongar la vida lo más que se pudiera, hasta que ya cuando no había nada que hacer, lo pasaban a paliativos, ¿no? Que era prácticamente la fase final de vida. Y donde paliativo era sinónimo de no hay nada que hacer, entonces si es paliativo ya no hay nada que hacer. Ese modelo ha cambiado a un modelo integrado, ¿no? Donde el paciente que tiene enfermedad crónica recurrentes, por ejemplo, insuficiencia cardíaca con varias hospitalizaciones previas, o EPOC con descompensaciones, digamos, frecuentes, con un volumen expiratorio forzado, primer, segundo, que en relación a la capacidad vital forzada de menos del 30%, entonces esos pacientes ya deberían estar manejados paralelamente con cuidados paliativos, para manejo de síntomas, para que el paciente y la familia defina cuál va a ser el final de vida, ¿no?
en el sentido de que quiere que lo intube, quiere que lo ponga en ventilador, quiere que traqueotomía, quiere un soporte avanzado de vida, que obviamente en conjunción con el tratante, en este caso es el neumólogo que lo maneja, o se prefiere no medidas extraordinarias, ¿no? Y bueno, y manejo en casa, o pacientes que tienen enfermedades neurológicas como este, la esclerosis lateral amiotrófica, enfermedades neurodegenerativas que van produciendo demencia progresiva y que producen, digamos, un deterioro físico importante que lo limita y al final el paciente puede decir, ¿sabe qué? Y yo no quiero que me pongan el ventilador. Quiero estar vital, activo hasta el último momento, pero cuando ya yo no pueda mover y no pueda respirar, ya no quiero que me pongan un ventilador, porque sé que igual me voy a morir. Pues, ya tenemos el caso de una paciente que tenía una enfermedad neuromuscular severa y que pidió pues, eutanasia, ¿no? En nuestro medio, y que el Poder Judicial le autorizó. Le dijeron, sí, es asegurada, entonces seguro que cuando ella decida, entonces se le va a tener que quitar el soporte vital y hasta que fallezca, ¿no? Entonces ya tenemos ese precedente en nuestro medio. Hace poco también hay una chica, creo, en España también que ha pedido eutanasia y se la han otorgado. Bueno, ese es un tema muy controvertido, pero ya hay eutanasia, empezaron por los Países Bajos, allá en Europa, hay en algunos estados de Estados Unidos, también hay en Colombia, eutanasia, creo que también en España ya se aceptó. Entonces, bueno, es un movimiento que es muy diferente a cuidados paliativos, porque cuidados paliativos no, no tiene, lo que hace es ni acelera ni retarda la muerte, solamente alivia los síntomas. El paciente, no intervenimos en eso. La eutanasia es acabar de forma activa con la vida del paciente, y eso no es cuidado paliativo en el mundo. Entonces tenemos pues que el paliativo ya se integra al manejo, ¿no? Igual en cuidados intensivos, ¿no? Cuando el paciente está en difusión multiorgánica, tiene pocas posibilidades, tiene muchas comorbilidades de base, entonces el, el médico en cuidados paliativos participa en la toma de decisiones, habla con la familia, se pone de acuerdo, le explica cuáles son los pros, contras, se hace un acuerdo y finalmente el paciente no se escala la terapia, ¿no? No se le quita nada, pero no se escala y hasta que fallece. Entonces, ese es el manejo integrado que hay actualmente de los cuidados paliativos. Eh, bueno, cuando las cosas son irreversibles, obviamente, ¿no? Porque si llega un tratamiento que darle, un soporte y la familia desea o el paciente quiere seguir adelante, entonces obviamente se le da el soporte hasta el final de vida. Es un derecho humano, es reconocido por la OMS, y bueno, actualmente hay una ley que ha salido que está por acá, ahorita la vemos. Entonces, cuidados paliativos es un equipo, ¿no? Para atender las necesidades del paciente y sus familiares. Y que va hasta el duelo, o sea, no solamente se limita hasta que el paciente fallece, sino que se da consejería en el duelo a la familia, ¿ya? En el COVID ha habido equipos que han estado informando a los familiares, porque no había visita, se le informaba por teléfono a los familiares, ¿no? Se decía, el paciente está así, su condición así, está mejor o está peor, o si está muy grave, puede fallecer, fallece, y por telemedicina se le daba el consuelo y, bueno, era una comunicación permanente con la familia. Eh, Y como le digo, es aplicar en el curso de la enfermedad, conjuntamente con otros tratamientos que intentan prolongar la vida, ¿no? Como, por ejemplo, el paciente oncológico con su quimio o radioterapia, ¿no? Entonces, esto es lo que se estila. Ahora, obviamente no sustituye la medicina curativa, pero también no hay que medicalizar la muerte. No querer celebrar muchos cumpleaños con soporte de vida que es artificial, ¿no? Con traqueostomía, ventilación mecánica, nutrición parenteral, transfusiones, etcétera, ¿no? Eh, Hay un artículo que ha salido en el JAMA, y este es un artículo del 2022 sobre el valor de la muerte, ¿no? Eh, Algunas cosas que señala esta revisión sobre la muerte, ¿no? Sobre la muerte,
señala pues que a veces las intervenciones al final de la vida pueden ser excesivas, ¿no? Este, en el sentido de que si se hace de forma indiscriminada, lo único que se hace es prolongar la vida de pacientes que tienen ese cuidado paliativo, ¿no? Bueno, habla de la expectativa de vida que ha aumentado también, ¿no? Y señala también que sí es cierto, ha aumentado años de vida, pero sin buena salud, ¿no? Ha aumentado de 8 años a 10 años. O sea, hay más gente que vive más, pero en situación bastante precaria, ¿no? De forma general. Y lo que sí es interesante esto, de que el uso de los sistemas de salud aumenta en el último año de vida, ¿no? En el último año de vida, los pacientes que van a fallecer tienen más admisiones hospitalarias, aquí en azul, van más a la emergencia, aquí en naranja, y terminan muchos de ellos en cuidados intensivos para morir, ¿no? Entonces, eso es lo que está registrado, ¿no? Y que tienen más visitas al hospital. Y los costos van en aumento, ¿no? Obviamente, si no hay un buen manejo del paciente, los costos con las visitas, con las atenciones, los medicamentos, las múltiples terapias, hace que los costos sean cada vez mayores, ¿no? Y a veces son costos que vienen del paciente, ¿no? O sea, de la familia, ¿no? En el final de vida, lo que se tiene que evitar son tratamientos no útiles, no futiles, que no lo van a aportar. O sea, si el paciente está en final de vida, entonces, pongamos un paciente oncológico que ha fallado en múltiples terapias, con metástasis, con presión neurológico tal vez, entonces ya no da nutrición artificial, ¿no? Entonces, está caquético, muchas veces también insiste en que se le dé nutrición, no tolera la vía enteral y quiere vía parenteral, entonces eso no sería apropiado, ¿no? O si ya no hay esquemas curativos para una enfermedad neoplásica, entonces ya no dar quimioterapia paliativa, ¿no? Porque paliativo, la quimioterapia no es una, si no es curativa, entonces no tendría objeto para administrarla, ¿no? O también igual los antibióticos, depende de en final de vida no usar antibióticos. Y este es un mapa más o menos que hace revisar de llama, el valor de la muerte, donde se ve pues que el paciente que va a fallecer, ¿no? Está en fin de vida, en terminalidad, pues ocurre una serie de cosas, ¿no? O sea, hay una serie de líneas donde se mueven, ¿no? Visitas acá, visitas allá, nuevas revaluaciones, nuevos esquemas, quimioterapia paliativa, nutrición parenteral, soporte nutricional, etcétera, hasta que fallecen. Entonces, todo esto aumenta los costos de la muerte, porque dicen el valor de la muerte a veces puede ser mucho, ¿no? En desmedro de la salud pública y los costos para la familia, ¿no? Entonces, los cuidados paliativos viene de paliativos, de paliar, de cubrir, de apoyar, como dice, me cubre con su manto, ¿no? Aquel paciente que está, pues, que no se puede curar y tiene muchos síntomas, entonces hay que tratar de mitigar los síntomas, de calmar las molestias y ayudarlos al final de vida, ¿no? Sin síntomas, ¿no? Es lo ideal. Tiene su historia, pues, está muy relacionado al cristianismo, ¿no? Ahora como Semana Santa estamos justo hablando de cuidados paliativos y son ellos los que siempre han apoyado al, este, al pobre, al débil, al enfermo, ¿no? Al terminal, creando una serie de lugares donde se pudieran atender esos pacientes, ¿no? Esos pacientes que estaban con problemas de salud y que no tenían medios, ¿no? Entonces, está relacionado a la caridad y la compasión. Antes de Cristo, Hipócrates, que es, digamos, quien hizo lo determinante, pues, el manejo de la salud. Y juramos, cuando nos graduamos, damos el juramento hipocrático, él desaconsejaba el trato con enfermos incurables y terminales. ¿Por qué? Porque decía, estamos desafiando a los dioses
porque ya ese paciente no se puede más, ¿no? Entonces ya lo dejaba morir. Tampoco había pues mucha forma de manejarlo, ¿no? En esa época. Entonces, desde esa época había ese desafío, ¿no? El manejo del paliativo. Posteriormente, después de Cristo, los romanos crearon casas de acogida para los pacientes que estaban en los caminos, estaban enfermos, ¿no? Aquí también, en los años 40 después de Cristo, habían unos hospices, se crearon los primeros hospices, ¿no? En los lugares donde iban los peregrinos y que enfermaban y no tenían pues familia, entonces eran recibidos en unos hospices, o hospederías medievales también, ¿no? Que se crearon una serie de órdenes, todas dependientes de la iglesia. La Orden de San Juan de Jerusalén, San Vicente de Paúl y las Hijas de la Caridad, que crearon hospicios y lazaretos. Por eso es que cuando se crean los primeros hospitales, por ejemplo, acá en Lima, estaba el Hospital 2 de Mayo, el Hospital Loaiza, eran hospitales donde las enfermeras eran las madres de la caridad, don San Vicente de Paúl, eran monjas las que atendían, ¿no? Y los médicos que atendían eran médicos que estaban a cargo de los servicios. Yo recuerdo que los médicos eran solo unos cuantos, eran uno por servicio. Uno en el Hospital Loaiza tenían un servicio de 12 camas, 24 camas. Y había un solo médico que era al que se le pagaba. Y habían 3 o 4 médicos que eran los que iban a aprender y no ganaban, pero que después, en el tiempo, fueron contratados. Y las enfermeras eran las monjas, ¿no? O sea, eran hijas de la caridad. Igual en el Hospital 2 de Mayo. Y también había un lazareto, me acuerdo, el lazareto donde se atendían los pacientes que tenían lepra. Entonces, todos los pacientes con lepra iban a un lazareto, que era una zona donde vivían, ahí vivían. Eso está por la zona a ver, por donde está San Martín de Porras. Eh, Todavía está la construcción, pero ya no hay para ayudar pacientes, ¿no? Pero ese es el lazareto, donde se atendían pacientes con lepra. Y también era atendido por unas congregaciones. Entonces, como digo, todo está relacionado a la parte religiosa. Sin embargo, también ha habido hospicios protestantes, ¿no? En Irlanda no tenían pues fundaciones para atender pacientes terminales. También otros, Jean Granier y la Asociación de Mujeres del Calvario, también para cuidar a los moribundos en Francia. La madre Mary Klein, en la Caridad de Dublín, hija de la Caridad. Las madres irlandesas también han estado en nuestro medio, atendiendo en los centros de salud, en las postas, en las zonas más necesitadas. Me acuerdo por el Cono Norte, por Comas, por Tahuantinsuyo Alto. Cerca del cerro habían las madres irlandesas que atendían a los centros de salud. Eran muy activas para la terapia, reunían a la comunidad, hacían charlas nutricionales, manejo de la tuberculosis, hacían seguimiento a los domicilios para las terapias para TB, muy, muy activas eran, ¿no? Que han estado con nosotros hace mucho tiempo. Después, había pues otros nombres que también eran como hospice, las hermanas irlandesas, Fundación Marie Curie, y hasta los años 80, donde se crearon el primer hospice que se reconoce como tal en Londres, en el año 1987, que estuvo a cargo de esta señora Cicely Saunders. Ella se le reconoce como una de las, diríamos, fundadoras de lo que es el hospice, la atención de pacientes terminales, porque tiene toda una historia interesante en relación a su vida, ¿no? Ella era hija de una familia muy adinerada, que estaba estudiando en Oxford, pero que se interesó por los pacientes, no, hubo una guerra, creo, y empezó a cuidar pacientes,
se interesó en el cuidado de pacientes, quiso ser enfermera, estudió enfermería y se dedicó a cuidar a los pacientes. Dentro de esos pacientes había un paciente en particular que parece que tenía mucha empatía con él y tenía un cáncer avanzado y ella lo cuidó, porque en esa época pues, solo había morfina para mejorar el dolor y su uso no era muy amplio. Entonces ella veía sufrir a los pacientes y decía pues que cómo es posible de que no se maneje ese paciente al fin de vida como debiera, que había que calmar el dolor, calmar los síntomas. Entonces le dijeron, bueno, si quieres hacer eso, pues hazte médico. A los 33 años estudió medicina, acabó a los 40 años y se dedicó pues a la medicina y manejo del paciente terminal y fundó este Hospice San Christopher en Londres y ella fue una de las primeras en hablar del dolor total, ¿no? No solamente el dolor físico, sino psicológico, social, espiritual, del sufrimiento humano e inspira el movimiento Hospice y es considerada como la fundadora de los cuidados paliativos modernos. Y esto de espiritual a veces uno no lo entiende, ¿no? Será algo que está etéreo, no lo conozco bien. Sin embargo, hace un año más o menos, un profesor, era anestesiólogo, intensivista italiano, que siempre participaba en los cursos a nivel mundial, ¿no? De cuidados paliativos, intensivos, perdón, y manejaba todo lo que era soporte ventilatorio, distress, etc. Él dice, ¿no? Cuenta de que un día lo llaman a su casa porque le puede haber pasado un examen médico anual y le dicen, doctor, acérquese porque tiene usted un problema pulmonar que hay que evaluar. Que le encontraron que tenía un cáncer avanzado de pulmón. Entonces, el cáncer avanzado, mientras los estudios, va progresando, hace composición pleural, hace un terreno maligno, hace insuficiencia respiratoria, le drenan, le hacen biopsias, termina en ventilación mecánica. Y él, en este periodo, este, todos se interesan por la ciencia, pero nadie se interesa por el paciente. O sea, él escribe a la Sociedad Europea de Cuidados Intensivos que insta a que los médicos intensivistas que atienden a los pacientes no solamente vean la parte mecánica, instrumental o los avances tecnológicos, sino que hablen con el paciente. Yo los escucho, pero nadie habla conmigo. Como diciendo, estoy en mi fase final de vida y me tratan como un objeto, ¿no? Entonces se queja. Y sale publicada pues esta carta que él escribe a la Sociedad Europea. Entonces, él dice, pues yo necesitaba un apoyo espiritual, necesitaba una persona que me dé ese aliento, ese apoyo en mi final de vida, ¿no? Eso lo escribe, pues, en un momento que todavía podía hacerlo, ¿no? Pero finalmente fallece. Bueno, después otro de las doctoras que trabajó en eso era Elizabeth, es una médico, psiquiatra que trabajó en Estados Unidos y se dedicó a pacientes terminales, ¿no? Entonces, miles de pacientes terminales y escribe, pues, una serie de libros sobre cómo sobre la terminalidad, una serie de experiencias sensoriales, ¿no? Pero es el hecho de que publica una muerte, o muriendo, ¿no? La muerte y el muriente, postula las 5 fases psicológicas del morir, ¿no? Primero la negación, dice a mí no, porque a mí, después la ira, ¿no? Después viene el pacto, con decir, bueno, me tocó, ¿qué voy a hacer? Seguiré para adelante. La depresión y luego la aceptación, ¿no? Y uno dicen que viene después eh, una fase más que es la fase existencial, de seguir persistir entre un avatar, un escrito o algo más. Bueno, muchos de los avances el desarrollo de los cuidados paliativos ha tenido que ver con el manejo del dolor, porque ven y en algún momento, ¿no? Se van infiltrando tejidos, vísceras, entonces hay dolor
nociceptivo, hay dolor neuropático y hay dolor ¿cómo se llama? Oncológico, que es mixto. Entonces, estos dolores había necesidad de manejo con drogas y manejo con terapia, ¿no? Entonces, los anestesiólogos que hacían manejo de dolor, entonces son estaban en la primera unidad de cuidados paliativos y manejo del dolor fue pues, justamente de terapia del dolor. En el mundo, fue igual, en los 73, etcétera. ¿Y qué pasa en Latinoamérica? Las primeras unidades fueron en el año 80, en Brasil, Colombia, incluso la especialidad de cuidados paliativos y manejo del dolor, o sea, terminales o de terminalidad, o ellos participan del manejo del paciente y ellos hacen consultas, ¿no? Hacen consultas de pacientes paliativos. Hacen consultas en clínica de día, hacen consultas en domicilio, en hospitalización, o sea, es todo también Argentina, Uruguay, República Dominicana, Venezuela y Perú. En los 89, México también tiene especialistas. Y después vienen ya los demás países, ¿no? Que están aquí. Pero como se hace el más del 2020, hay uno que salió el año pasado, no lo puedo sacar en la, pero más o menos es así. O sea, los más desarrollados son algunos países como Argentina, en Brasil hace un mes. Y bueno, nuestro país está todavía empezando, no ha desarrollado mucho eso. En el Perú, como digo, el hospital de policía 89, después el 90, el enfermedad colectivos en 2003, bueno, y para el manejo de gas, bueno, eso es una parte. Ya paliativos hay en el Hospital del Niño, que está acá la doctora Garecochea, en el Hospital Rivaliati, acá la doctora Eva, que nos va a apoyar, y el Hospital de la Naval, donde está la doctora Carolina Pérez, el Hospital Militar, la doctora Yajaira, de la FAP también tiene unidad de geriátrica, donde está la doctora Katy Garicochea, ¿no? Entonces, son áreas que están desarrolladas en nuestro medio. También el Consejo Regional del Callao tiene una unidad ambulatoria, ADAMO, que es una atención por un médico geriatra, especialista en manejo del dolor, que atiende pacientes en el domicilio, ¿no? En coordinación con la región Callao. Bueno, está creciendo. Además, en el Hospital Rivaliati tenemos el COPOE, que es la atención domiciliaria del paciente con cáncer, y el PADOMI, que es la atención domiciliaria del paciente geronte y que tiene necesidad también de cuidados paliativos. Entonces, la parte no oncológica y no oncológica, ¿no? Entonces, hay atención a domicilio. Que bueno, es importante porque va no solamente el médico, van terapistas, van psicólogos, van terapistas respiratorios y terapistas ¿cómo se llama? Que, para estimular las actividades cognitivas y digamos, manuales, ¿no? De los pacientes, para hacer manualidades, ¿no? Para tratar que se mantengan activos físicamente hasta el final de vida, ¿no? En nuestro medio ya se creó, tenemos la ley la ley 3846 de 2018, donde necesidad de cuidados paliativos o oncológicas, incluirlos en lo que es la atención y para maximizar para sus familias y sus
una ley y salió la norma técnica 2023 y después crear los documentos normativos, fortalecer la capacitación y disponibilidad ¿no? Como digo, se están formando todavía integrar y fortalecer la atención de cuidados paliativos en los servicios de salud. Eso es toda digamos, la directrices propiamente, pero ya se ha avanzado por ahí. Quienes tienen certificación oficial, así ya como especialistas en cuidados paliativos, como Colombia, desde el año 98 tiene especialistas en medicina del dolor y cuidados paliativos. En Costa Rica también, Argentina, especialista en cuidados paliativos, especialista en medicina paliativa, ella en medicina paliativa. Venezuela, especialista en medicina paliativa, también Paraguay, Ecuador. Tampoco la maestría y ese también que está funcionando hace 2 años. Y el único hospice que tenemos en estos meses bien grande, la verdad. Tiene 3 pisos, 3 explanada, que atiende bueno, pacientes terminales o pacientes abandonados en una situación, ¿no? Eh, ¿no? Está regentada por la iglesia y que, bueno, ojalá podamos visitarla, ¿no? Porque es el único que hay y, bueno, se va a necesitar mucho más de eso. Pero esta congregación solamente atiende a estos hospicios, ¿no? También tiene una otra área para niños o jóvenes que tienen problemas digamos, problemas neurológicos o de desarrollo cognitivo alterado por un problema, parálisis cerebral, etcétera. Y también tiene otra para niños. O sea, está creciendo, la verdad. Bueno, con el apoyo de la comunidad. Bien, entonces, uno puede decir, bueno, ¿y de qué estamos hablando? De cuidados paliativos. Los oncológicos, bueno, ya sabemos que es un paciente con enfermedad oncológica que puede ser de mama, cáncer de útero, de ovario, en hombres de próstata, de gástrico, de colon, páncreas. Entonces, hay unos que tienen tratamiento y puede prolongarse la vida, pues, no hay una veo pacientes que tienen cáncer de pulmón con metástasis y que pueden vivir 3, 5, 8 años, ¿no? Hay un tratamiento. Hay otros como el cáncer de páncreas, pues que avanzan y no hay cómo tratarlos y pues, se mueren en menos de un año. Entonces esos pacientes a veces no, pues un paciente con cáncer avanzado que ya no tiene tratamiento, que están en cuidados paliativos y que no entiende muy bien la familia ni el paciente que por lo mejor porque está totalmente lúcido, pero tiene, ¿no? Tiene dolor intenso, a veces tiene metástasis con asitis maligna, entonces sienten que no van. Entonces, pacientes, pues justamente hay que acompañarlos y decirles, tienes esto, y esta es la conducta, ¿no? En los pacientes no oncológicos, entonces tenemos enfermedades pulmonares crónicas, por ejemplo. Entonces tenemos la enfermedad arterial, el EPOC, la fibrosis quística en los niños, etc. Entonces, ¿en qué paciente se considera que está en paliativo? Bueno, que tenga una enfermedad pulmonar crónica grave y que tenga disnea, reposo, por ejemplo, con reposo sin respuesta a broncohilatadores y con una volumen expiratorio forzado primer segundo de menos del 30% de valor predicho. Que tenga pues una progresión de enfermedad evidenciada por hospitalizaciones recurrentes, ¿no? Disminución progresiva de la prueba de función pulmonar. Hipoxemia, en PO menos 55, o saturación menos 88, hipercable más de 50, cor pulmonar, pérdida de peso y taquicardia en reposo. O sea, son pacientes que tienen enfermedad muy avanzada y que son pacientes que van a tener, obviamente, necesidad de oxígeno y que están en una fase avanzada de enfermedad y que tienen necesidad de cuidados paliativos.
o pacientes con insuficiencia cardíaca, por ejemplo, que tienen una clase funcional 4 y tienen reposo y tienen una frecuencia de eyección menos de 20%, ¿no? Que tengan arritmias, que no responden a la terapia, antecedentes de arritmia con paro, antecedentes de síncope, que tienen un problema de embolia, de embolismo cerebral, etc. Entonces, también, con enfermedad hepática crónica, que tengan pues un R más de 1.5, hipoluminemia, ascitis refractaria, con mucha NC, ¿no? Peritonitis bacteriana, hepatorrenal, encefalopatía, nutrición o hepatitis B o C también. Enfermedad renal crónica en la cual el paciente no desea tratamiento de trasplante ni de, eso también es decisión del paciente y la familia. Pueden tener un ACV, ¿no? Que esté en estado de coma, o que esté en coma y o que tengan una fase crónica de un ACV con un mal estado funcional o nutricional, o sea, puede estar prácticamente limitado, dependiente total, ¿no? Que haya perdido peso más del 10%, con demencia, albúmina baja, complicaciones médicas recurrentes, ¿no? Que motivan el paciente con demencia también, hay puntuaciones para ver el estado de demencia, uno de los scores del FAS, donde el paciente pues, no se puede comunicar más que un inteligible, que tenga neumonía aspirativa, pues, o comer muy poquito ya, pielonefritis, septicemia, úlcera de presión, grado 3 o 4, que ya se van a esto, si es recurrente, pérdida de peso. Entonces son algunos pacientes que ya se les reconoce como que son pacientes que están en final de vida, ¿no? O pacientes con SIDA que tienen, pues, que no han tenido terapia apropiada y que están en fase avanzada, ¿no? Bien, entonces de eso se trata los cuidados paliativos. Y esta es una foto que lo presentaron al Congreso de Cuidados Paliativos Mundial, y lo ganó la doctora Katia Echegaray, pues, Katia Ninoque Echegaray, que es la doctora que nos va a apoyar con algunas clases y que es la encargada de la maestría. Ella es geriatra, es especialista en cuidados paliativos, que se formó en España, y ganó con esta foto el premio a la mejor foto, ¿no? Donde dice, si puedes curar, cura, si no puedes curar, alivia, y si no puedes aliviar, consuela, pero nunca dejes solo al paciente. Entonces, ella trabaja actualmente, dijo, doctora, yo quiero morirme, pero antes de morir quiero mi copa de vino. Entonces ahí está, por la vida. Bien, entonces era lo que quería más o menos, tenerles una visión global de lo que vamos a ver nosotros en el transcurso de estos meses, ¿ya? Que son los cuidados paliativos. Y quiero, y rápidamente vamos a pasar al caso, ¿dónde está el caso?